Muy buenos días, bienvenidos. Hoy un día especial en la agenda constitucional porque estamos solo a un par de horas, de hecho, esta misma jornada, de las elecciones. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo cambia el escenario? ¿Qué ha ocurrido, sobre todo en la comisión experta en esta semana, en estos momentos en compás de espera? Como siempre, conversamos junto a Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro de Democracia y Comunidad. Estamos también junto a Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Y hoy nos acompaña Rosa Fernanda Gómez, académica de la Universidad de los Andes, investigadora de Polis. ¿Cómo está? También es presidenta de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile. ¿Cómo está? Bienvenida, Rosa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola, Nos va a Francisco. estar, nos va a estar acompañando también frecuentemente, así que damos la bienvenida a Agenda Constitucional. Bueno, estamos mirando esta tensa espera, estamos todos esperando lo que va a ocurrir este domingo y nosotros algo anticipábamos en la semana pasada respecto a cómo esto está influyendo o cómo se está preparando el ambiente para el lunes, de lo que venga, en situaciones en que nos vamos a volver a encontrar para mirar cómo cambió o no el escenario. Pero partiendo desde lo más general, Rosa, viendo esta semana de trabajo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Ujú. Bueno, en principio han sido un par de semanas donde la comisión experta de cierta manera ha pausado o ha puesto un freno en algunas discusiones. Sabemos que ya se recibieron enmiendas, la cantidad de enmiendas fue significativa y por lo tanto, de cierta manera también los expertos están esperando un poco el resultado de la decisión del domingo, del Consejo del domingo. Ahora, en esto también hay que hacer presente que la discusión ha sido una pausa relativa, porque de igual manera se han discutido quizás algunas de las enmiendas que son aquellas donde, las enmiendas amistosas, como las han llamado internamente, donde existe cierto consenso en orden a modificar la propuesta original, quizás la discusión allí, por ejemplo, en materia de recursos de protección, las enmiendas apuntan al mismo fin, y por lo tanto es más fácil despachar o resolver ese tipo de enmiendas. Ahora bien, existen otras enmiendas que claramente el debate es mucho más o requiere un mayor debate, va a generar mayor polémica, pero eso no ha frenado que de igual manera esos puntos se discutan. De hecho, hoy en día en una de las subcomisiones se discute el tema del derecho a la vida. Entonces, ese debate quizás se va a comenzar a discutir hoy, sin perjuicio de las precisiones que ya puedan venir en el mes que les queda de discusión y que claramente en ese mes donde están en cuenta regresiva, la idea, entiendo, de las subcomisiones es resolver la mayor cantidad de enmiendas y dejarlas ya a fin durante la próxima semana. Ya hay comisiones que ya se han puesto fecha el día miércoles de la próxima semana para tener el resultado de esto y enviar las propuestas al Pleno. Y bueno, insisto, no se puede detener tanto el debate pensando en el poco tiempo que les queda de cara a entregar el proyecto definitivo. Justamente en estas conversaciones nosotros comentábamos cerca de 900 enmiendas, alguien se podría asustar, pero muchas de ellas tienen que ver con palabras, comas, temas de redacción y muchas otras, como decía Rosa, tienen que ver con temas que no cambian mucho el contenido, sino más bien son precisiones. Son pocas, pero quizás muy sustantivas las que generan este debate, Francisco. Lo tenemos ahí, ¿o no, Francisco? Ah, perdón. A ver, yo creo que son cuantitativamente pocas enmiendas las que podrían generar una amplia discusión y disenso, pero son significativas, ¿ya? Hay otros aspectos en que, en general, yo diría que no hay mayor disenso, y desacuerdo. Régimen político, lo hemos conversado muchas veces. El presidencialismo está muy instalado, ¿ah? En la discusión, en la comisión experta, es Estado social, derechos sociales, colaboración público-privada, descentralización territorial del poder político. Yo diría que los temas en los que podría haber una discusión más ardua. ¿M? Y en este último tema, en descentralización, yo espero que el Consejo Constitucional tome el toro por las astas y, en definitiva, dé un salto adelante en ese campo, generando un mayor equilibrio entre centro y periferias, desde el punto de vista territorial. Pero hoy día lo que tenemos es una suerte de compás de espera. Y el compás de espera se termina con la elección del domingo de este órgano político representativo que es el Consejo Constitucional. Es un compás de espera que puede tener efectos benéficos o efectos perniciosos sobre el proceso
y lo que resta de la discusión en la comisión experta. En lo personal, yo espero que tenga efectos beneficiosos, pero puede ser también perniciosos, ¿no? Patricio, en medio de esta discusión, vimos de alguna manera las minutas cruzadas generaron un ambiente o una preocupación, nosotros también lo conversamos en su minuto en este programa. Quizá eso también marcó un antes y un después dentro de la comisión experta en cuanto a que, ojo, en el fondo parar, es decir, no podemos caer en nada parecido a lo que se vivió en el proceso anterior. Obviamente van a tener muchos disensos, van a discrepar, tienen opiniones distintas y eso siempre se supo que iba a ser así, pero es distinto a empezar a hacer minutas o acusarse de traidores o que quieren deshonrar los acuerdos o no respetar los acuerdos que ya habían tenido antes. Discusión que se llegó en un minuto, incluso declaraciones como que se corría un riesgo de llegar con una hoja en blanco, y eso lo dijo una comisionada experta, no lo dijo un analista desde afuera. ¿Se están tomando más tiempo ahora para conversarlo, para tratar de procesar esas diferencias, ojalá lo más silenciosamente posible? Ah, Hubo una semana con cierta tensión eh, lógica, eh, inevitable. Nunca escaló a una cuestión preocupante. Hubo declaraciones cruzadas, pero la verdad es que yo quiero destacar que en lo que lleva trabajando en la comisión experta, han mantenido un tono muy positivo. Y la tentación, por ejemplo, de sumarse a la campaña, de hacer declaraciones que tuvieran que ver con la elección del domingo, esa tentación se evitó, yo diría casi absolutamente. Si uno sigue, ¿no es cierto?, atentamente las intervenciones públicas de Verónica Undurraga o de Sebastián Soto o de todos los 24, no ha habido ni el más mínimo asomo de meterse o hacer un punto que pudiera servir a una lista o a otra lista, a una tesis u otra. Yo creo que en ese sentido ha sido súper responsable. Yo creo que la elección del domingo debiera reforzar aún más el sentido de cuerpo del comité experto. Ahora vamos a tener a otros, a otras y a otros que van a encarnar el debate político propiamente tal, con propiedad, con legitimidad electoral. Eso le puede permitir a los expertos realmente volcarse con más tranquilidad a su trabajo más técnico. Y por otra parte, repito, casi independientemente del resultado, aunque hay algunos resultados que hacen esto más apremiante todavía, los expertos tienen que ahora cerrar filas, tienen que trabajar colectivamente, porque ahora tienen un otro con el cual van a tener una relación dialéctica. Entonces, el éxito de ellos y de ellas, de los expertos, depende mucho de que trabajen bien como grupo. Yo esperaría que a partir del lunes, una vez que tengamos despejado el resultado electoral, los expertos entiendan, ya lo saben, pero entiendan con aún más claridad de que tienen que llegar al 7 de junio con un texto súper consensuado, porque al frente va a haber un grupo de personas con ideas propias, con demandas, con posiciones. No vamos a tener a personas que van a llegar simplemente a hacer un buzón. No, no, vamos a votar 10, 12 millones, así que las personas que elijamos van a llegar con empoderadas. Así que los expertos, creo yo, tienen todas las motivaciones para usar el último mes que les queda, el último mes que les queda, para llegar a consensos amplios. Así que yo en ese sentido creo que va a ser positivo para el trabajo de la comisión experta que se haya despejado esta incógnita política del domingo. ¿Cuánto va a incidir? Esa es la duda que tenemos porque los comisionados dicen que no, pero es evidente que hay hartos, en estos nudos que decía Francisco, son poquitos probablemente los temas que van a generar mayor disenso y que va a costar más. Entonces, en esa discusión, ¿cuánto va a incidir el resultado del domingo? Porque si es que hay un sector que predomina por sobre otro, sea cual sea, más allá de lo que digan las encuestas, pero si eso ocurriera, es evidente que en esa conversación uno ya va a saber que se decida lo que se decida, si va a tener más o menos viabilidad con el consejo que pues venga. Me imagino que de alguna manera los comisionados tendrán que pensar en
hacer algo que no vaya tan a contrapelo de los que vienen después, o morir con las botas puestas y proponer lo que ellos sí o sí querían, independiente de que después lo cambien todo? ¿Cómo ven ustedes ese cambio después, Rosa? Sí, a ver, el resultado del domingo sin duda va a marcar la pauta, como dice Patricio, en lo que queda de debate. Es de esperar que el resultado del domingo también de cierta manera sea un termómetro de qué es lo que la ciudadanía hoy considera que es más importante. Se ha hablado en la prensa mucho de lo que es la fatiga constitucional, o sea, ya llevamos casi 4 años en este proceso, es la cuarta vez que vamos a las urnas para discutir el proceso constitucional y por lo tanto hay un desgaste natural en toda esta discusión constitucional. Entonces, el resultado del domingo lo más probable es que refleje de cierta manera esas necesidades que hoy demanda la gente, que son distintas a las que teníamos en octubre pasado. Hoy en día, bueno, de hecho, uno de las listas va por el tema de seguridad, que es quizás de las necesidades públicas. Luego, temas de salud, temas de educación, temas de seguridad social, son los temas que están en el debate. Y lo más probable es que los candidatos que resulten electos el día domingo, de cierta manera traigan toda esta carga de demandas desde la ciudadanía. Y por lo tanto, esas cargas de cierta manera ya están en el ambiente y son cargas que deberían reflejarse en las personas que resulten electas el día domingo. Y luego, claramente, esto va a marcar la pauta, pero también, y esto es algo que quizás resulte obvio, hay que llegar a un consenso, porque en realidad la Constitución lo que busca es, bueno, representar a la mayoría de los chilenos, busca hacer una carta de consenso frente a quizás los años que nos quedan por delante de debate constitucional. O sea, yo no creo que vamos a legislar o vamos a regular una Constitución de cara a las 50 personas electas, sino que hay que regular para la ciudadanía. Y en esto claramente también es utópico pensar que vamos a salir o ganadores o perdedores. Hay normas que nos van a gustar y que no o otras que nos van a gustar mucho, pero hay que responder a la pregunta si frente a esa norma yo puedo seguir viviendo. Es decir, quizás hay debates que claramente van a ser no a favor de las ideas que cada uno pueda tener, ya sea políticas, ideológicas o desde un punto de vista técnico, pero hay que preguntarse, ¿puedo ser capaz de sobrevivir frente a una norma de esta naturaleza? O imponer un grupo sobre el otro. Yo creo que parte de las enseñanzas que nos dejó el proceso anterior es que no es posible llegar a ese tipo de imposiciones, sino que hay que buscar estos consensos a los cuales hace referencia Patricio. Francisco, mirando en esta semana y ya mirando estos temas que están discutiendo, porque tal como decía Rosa, quizá el trabajo ha sido un poco más silencioso, más exento de polémica o de ruidos, pero están trabajando a full y están conversando respecto a estas enmiendas. Cosa de la próxima semana, que además va a ser después de las elecciones, ya van a empezar a votar, ahí se va a poner sabroso esto. Sí, uno yo creo que espera de la comisión experta un trabajo serio, experto, menos político, ¿ya? Eh, que deje espacio para lo que el Consejo Constitucional como órgano político representativo haga o deba hacer, que es política constitucional. De ese punto de vista, la comisión experta, claro, debe perseguir de establecer sólidos consensos en sus 4 subcomisiones y a la hora de votar en particular en el Pleno, pero no debe tener temor también a establecer disensos y desconstitucionalizar aquellas materias que puedan ser objeto de profundo disenso. Mm. Lo segundo, respecto del resultado del día domingo, yo creo que estos porcentajes o arismos mágicos de 3/5, 2/5, son bien claves, porque naturalmente es difícil que la comisión experta se pueda sustraer a ese resultado. Segundo, porque ese resultado va a permitir definir bajo qué condiciones hay pacto, o puede haber pacto, cuántos partidos políticos, y digo partidos políticos porque el Consejo Constitucional va a estar constituido por consejeros de partidos políticos sustancialmente. ¿Cuántos partidos políticos están disponibles a ese pacto y a ese consenso? Yo no sé si están todos disponibles, creo que no. Eh, Segundo, ese resultado también va a permitir decirnos
en un futuro muy próximo, si va a haber o no rodillo y laminación de un sector sobre otro. Y por último, nos va a permitir eh, señalar cuánta correspondencia va a haber entre el texto que salga el día 7 de junio de la comisión experta con los acuerdos que se forjen en el Consejo Constitucional. Porque efectivamente es muy difícil pensar que en el mes que resta ese documento que salga de la comisión experta pueda estar divorciado del resultado de la elección de este domingo y de la composición del Consejo Constitucional. Este es el mundo real, me temo. Porque es evidente que cuando estén en estos puntos de tensiones, cuando estén hablando de lo que pasa con la constitucionalización de la ISAPRES, como se criticaba por parte de un convencional, de un comisionado también. Obviamente, si hay un sector que gana y que tiene una idea muy, muy fuerte, bueno, quizás quienes estén negociando por un lado van a tener un poco más de fuerza, así que, oye, tratemos de arreglar algo ahora, que después que flote y que sea aprobado después. Patricio. Yo quisiera, lo más brevemente posible, comentar esto de la fatiga, del agotamiento y de los 7 años. Alguien habló de 7, pensando, no sé, el 2015, cuando la presidenta Bachelet anunció el proceso constituyente 1.0. Es harto 7 años, 8 años es harto. Pero yo invitaría a la gente que nos sigue a que le den una vuelta al hecho de que esto es difícil y nadie lo ha hecho en menos tiempo. Por ejemplo, la Constitución de Sudáfrica es de 1996. El proceso comenzó 7 años antes, cuando dentro del liderazgo del mundo blanco, William de Klerk reemplazó a Botha y soltaron de la cárcel a Nelson Mandela. Eso fue en 90. Pero no es que se juntaron a conversar, ¿no es cierto?, en enero del 90 y en abril tenían una nueva constitución. Pasaron 6 años. En esos 6 años hubo frustraciones, hubo fracasos, hubo momentos en que nadie hubiera dado un peso por el proceso constituyente sudafricano. Y además, y en eso creo que lo hemos evitado, hubo mucha violencia. El caso español, que siempre se cita como un caso, digamos, de libro, la Constitución española post-Franco. Mira, entre que murió Franco murió en noviembre del 75. Es cierto, ya el 78 tenían plebiscitada la nueva Constitución del 77. Pero uno tendría que darse cuenta que le costó mucho instalarse a esa Constitución. Solo podemos decir que quedó instalada después de un golpe de Estado frustrado el año 1981, el 23 de febrero. O sea, lo que quiero decir, y la historia de Chile lo abona, la Constitución de 1925 se demoró 7 años en echar raíces. Entonces, yo prefiero tomarnos un tiempo antes y tener frustraciones, tener momentos de tensión y que después parta bien, a tener después los 7 años de... Entonces, solamente decir, mire, estamos cansados porque lo que estamos haciendo cuesta. Nadie lo ha hecho en 5 minutos. No se puede. Nadie lo ha hecho en un año. Eh, hacer un orden constituyente sólido, legitimado, cuesta mucho. Yo creo que hay que hacerlo. Y por eso es energía bien invertida. Pero no pensemos que nos ha costado mucho porque somos particularmente torpes o particularmente estúpidos. No. Cuesta mucho y además hemos tenido pequeños detalles como una pandemia, pequeños detalles como un estallido social y pequeños detalles como una crisis económica. Pequeños detalles. Y entonces eso es solamente mi reflexión para los que están cansados. Decirles, miren, estamos todos cansados, pero lo que estamos haciendo en verdad cuesta mucho y demanda mucha energía e invitarlos a no rendirse en el último momento, cuando ya uno dice, bueno, está el horizonte a la vista. Bueno, efectivamente estamos todos cansados, saturados quizás de estas materias porque fue muy intenso el proceso anterior.
Pero fíjese que del programa de la semana pasada hasta ahora, yo creo que hay un cambio relevante en el ambiente. Nosotros lamentábamos que había poco ambiente electoral, pese a que teníamos franjas. De alguna manera, tanto el CERVEL como el gobierno han intensificado campañas de información. En el CERVEL están bien optimistas porque las consultas que han recibido han sido más de 12 millones hace unos días, quizá ahora todavía ya tenemos más. Entonces, pareciera ser, y es lo que todos estamos empezando a notar, bueno, que muy tarde o quizá último minuto, pero que sí ya se está generando esta efervescencia por la elección con más optimismo de que vaya a participar más gente. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque obviamente, independiente del resultado, sí es importante que vaya mucha gente a votar, no solo porque es obligatorio, sino porque es importante, Rosa. Em, sí, yo creo que en alguna de las sesiones anteriores lo escuchaba, no sé si aquí, hablar un poco de la educación cívica o del compromiso cívico que hay. Yo creo que el hecho de que la votación se haya tornado en obligatoria, de cierta manera también motiva o debería motivar a un grupo importante de personas, no obstante lo que quizás lo complejo que puede ser posteriormente el tema de las multas, se ha hablado del cobro de las mismas, pero quizás también siguiendo la línea de Patricio, en orden a que, más allá de la fatiga que efectivamente se ha manifestado y la percibimos en el ambiente, las encuestas de hecho dan cuenta de aquello, el llamado que quizás podemos hacer hoy como académicos, como profesionales que nos dedicamos a este tema, es motivar a la gente a participar en las elecciones del domingo y a dar cuenta de la importancia de su voto en las elecciones. Nosotros estamos pensando que acá se ha hablado de que este procedimiento ha sido elitista, que está muy influenciado por los partidos políticos, pero bueno, estamos discutiendo una norma que la naturaleza es política, que tiene componentes jurídicos ciertamente, pero es la constitución política de la República. Entonces, no podemos hacer la vista gorda o desconocer que la política inevitablemente va a estar discutida o estar en el debate. Y eso lo hemos visto en la comisión de expertos y claramente en el Consejo Constitucional es donde más va a quedar a flor de piel ese elemento. Pero es precisamente la instancia donde las personas pueden manifestar la voluntad de quién quiere que lo represente. Entonces, si queremos ser parte de este proceso, si queremos manifestar nuestra voluntad, es en este acto. Por lo mismo, la invitación es a participar el día domingo. Acá mucho se ha discutido que quizás las elecciones o el plebiscito de entrada hubo un alto porcentaje de gente joven que participó y también de cierta manera se explica por el contexto en el que estábamos. La gente mayor, que es la que siempre está más comprometida con el proceso, estaba en casa, estaba encerrada por el tema de la pandemia y no tenía tanto incentivo a salir. Además, el voto tampoco era obligatorio. Hoy en día estamos frente a una elección que es de carácter obligatorio y eso también va a movilizar quizá a la gente mayor que siempre ha estado comprometida con la causa. De hecho, mucha gente mayor en los primeros procesos preguntaba si realmente no tenía ninguna sanción ir a votar. Y uno decía, sí, le podía repetir 10 veces, pero el compromiso estaba tan en el ADN de las personas mayores que de igual manera se cuestionaban esta no voluntariedad. Hoy en día hay voluntario y yo creo que acá la gente mayor lo tiene claro. Hay que motivar a los jóvenes a participar en este proceso, a participar el día domingo y a darle el cierre. Tenemos las 3 C, la comisión experta, el comité técnico y nos falta la última C, que es el Consejo Constitucional, que tiene que estar dada y por generar el cierre con este proceso democrático. Allí es donde vamos a inyectar democracia y allí es donde claramente necesitamos que todos participen en esta instancia. Me gustó el concepto de las 3 C, porque estamos a punto de armar la tercera. En eso estamos el viernes, Francisco. Sí, en este proceso hemos estado acuñando conceptos como el de los procesos constituyente y constitucional del 1.0 al 3.0. Yo quiero destacar que en estos 7 años, efectivamente, hemos asistido a un proceso largo que explica en parte la fatiga de hoy, el desinterés, la falta de información, en un contexto peculiar, esa fatiga del sufragio obligatorio. Es probable que no concurra la misma cantidad de ciudadanos a votar que en el plebiscito del 4 de septiembre, pero estamos hablando de cifras muy importantes de participación y que son importantes en sí mismas para la legitimidad del proceso. Segundo, hay también frustración y hubo también, o la hay, cierta euforia constitucional. La euforia derivada de la derrota de los vencedores, 4 de septiembre, la frustración de los perdedores del 4 de septiembre, y eso también alimenta una reacción de cierta fatiga o desinterés por el proceso, cuando no rechazo el proceso.
Entonces, Hay como, ese- perdón, Francisco, le agrego algo, porque hay como una expectativa de derrota también que tiene algunos bien frustrados. Es como decir, no, esto ya está perdido, o nos va a ir tan mal la elección que ya se acabó este tema, o hay claro, temas que no van a estar, así que ya no quiero saber nada más de este proceso. bueno, en Antes de que política ocurra, incluso. siempre es complejo lo de la profecía autocumplida, ¿no? Porque determina decisión y es un camino para tomar malas decisiones, pero yo quiero insistir en el hecho de que tenemos un contexto peculiar, ¿no? Después de 7 años, y creo que la elección de este domingo es importante porque es una elección que confiere una legitimidad potente a este proceso constitucional. E insisto en el punto que planteé, creo, en la sesión anterior, acerca de la deficitaria legitimidad de este proceso constitucional, en la que discrepaba de Patricio Zamata. Probablemente no es el momento de conversar sobre ese tema, pero ¿no? Yo creo que hay una cierta una deficitaria legitimidad y este proceso mejora, contribuye poderosamente a la legitimidad del proceso constitucional. Y por eso me parece incluso preocupante que algún partido político haya sostenido de que este proceso está muerto. Ya. ¿M? Creo que eso es una suerte de profecía autocumplida, una mala profecía autocumplida y una deslealtad con el sistema político democrático. Patricio, no, hay que tener cuidado con las profecías autocumplidas. El lenguaje no crea realidades, pero a veces influye. Bueno, yo comparto con Francisco que estamos también todavía eh, en el after del 4 de septiembre. Es cierto, ya han pasado 7 meses, pero todavía estamos digiriendo unos y otros el impacto de ese resultado y uno conversando con personas más de izquierda, y seguramente le ha pasado a la gente que nos sigue, observa un estado de ánimo muy distinto al que esas personas han tenido frente al tema constitucional. Ya uno no ve el mismo entusiasmo, la misma fuerza con que se viene empujando ese tema desde el año 2011, 2012. ¿Ah? La derrota fue muy dura, muy dura. No ha habido a veces tiempo para procesarla. Las malas explicaciones no ayudan. Cuando uno ofrece explicaciones, digámoslo, superficiales, no sé, es culpa de la fake news. eh, eso evita una reflexión más profunda, más autocrítica. Entonces, claro, hay personas que típicamente son personas movilizadas, personas con punch, ¿ah? Que uno las ve hoy día y están entre desganadas, algunas han dicho que van a votar nulo, eh, pesimistas sobre el resultado. O sea, es súper eh, frecuente ver en redes sociales gente que dice esta va a ser la elección, o mi voto más desanimado, van a votar porque tienen que hacerlo, pero con muy pocas ganas, muy poca expectativa. bueno, eso es así, eh, eh, quizá por una cuestión de naturaleza. Yo me he dedicado a, a inyectar optimismo en cuanto a reunión de Zoom he estado, en cuanto a grupo he estado, para recordarles a esas personas cuál es la razón por la cual estábamos en esto. O sea, la razón era, necesitamos como país dar un paso. Fíjate que se cumplen ahora en septiembre eh, 50 años de un hecho dramático. Y, y es impresionante que hayan transcurrido 50 años y ese hecho dramático siga teniendo efecto. Esto es una cuestión que hay que meditar bien. Por supuesto, una nueva constitución no va a resolver todas esas cicatrices, no va a curar todos esos problemas, pero yo siempre he creído que parte de la razón por la cual es importante ponernos de acuerdo en un nuevo pacto social y hacerlo en forma participativa es porque todavía duele en una parte del país, en una parte importante, que hace 50 años un sector, eh, por las razones que sean, con buenas razones, regulares razones, buenos motivos, malos motivos, pudo imponer una fórmula y la pudo imponer usando para eso toda la fuerza. ¿Ah? Y ha pasado tanto tiempo
Y ahora tenemos la oportunidad de que nuestros hijos, nuestros nietos, vivan en un país donde no sintamos, nadie sienta que el orden que tenemos ha sido impuesto. Y tiene que ser, vamos a tener mucho tiempo de reflexionar como país sobre los 50 años. Va a ser un tema, yo creo, en las semanas y meses que vengan. Eh, es algo profundo y eso le agrega una dificultad a lo que estamos haciendo. De hecho, durante la campaña del año pasado, veíamos como los mayores de 70 años afloraban eh, muy vivamente recuerdos y eso se transmite, no sé cómo, a los jóvenes, y que no lo vivieron, ninguno lo vivió, menos de 60 años nadie lo vivió. Entonces, yo, eh, yo lo que una y otra vez insisto es recordar el por qué. Y si uno recuerda el por qué, uno entonces dimensiona una derrota electoral y una victoria electoral. Aquí en estos años, en estos 7 años, le ha tocado ganar a unos a veces y a otros le ha tocado perder a veces. La clave es, después de la victoria y después de la derrota, mantener la serenidad, mantener la calma. Cuando ganaste y cuando perdiste. ¿Ah? Vamos a ver si tenemos ese Eso. lunes que viene esa serenidad en los previsibles ganadores. Vamos a ver. Yo espero que sí. Un tema que no hemos hablado a propósito de las expectativas es lo que está ocurriendo en las campañas, en las franjas electorales. Si uno las ve, no sé si todos o parte importante de los temas que ahí se proponen, no son temas que tienen que ver con la Constitución. Entonces, si los candidatos hacen campaña hablando de los retiros del 10%, hablando de mejoras que no tienen necesariamente que ver con cosas que se van a poder hacer a través de la Constitución, o no en un corto plazo al menos, cabe la duda de decir, bueno, ¿cuánto de expectativas se puede generar que no aprendimos del proceso anterior? Porque obviamente si alguien vota por un candidato pensando en tipo cosas como esa, seguridad, por ejemplo, seguridad en cuanto a los delitos que estamos viviendo ahora, claro, después cuando vean las discusiones y no estén esos temas, se puede generar frustración eventualmente o no, Rosa. Sí, sí, de hecho, estos días se han escuchado varios parlamentarios que hablan quizás de lo poco feliz o lo poco lograda que estuvo la campaña electoral. Eh, y claro, volvemos sobre el mismo tema de confundir un poco, y no sé si esto está dado por la poca trayectoria política que quizás puedan tener algunos candidatos, en orden a no entender el sentido o la diferencia entre lo que es ser un parlamentario que está allí en el Congreso pensando en creando normas, normas de naturaleza legal, versus lo que es una carta fundamental. Como decía Patricio, acá estamos tratando con todo nuestro esfuerzo y después de una derrota, entre comillas, yo no soy, quizás no soy tan categórica en hablar de derrota o pérdida. Yo creo que fue un buen ejercicio que a nivel comparado, de hecho, a mí me tocó estar afuera cuando se vivió todos los inicios del proceso, y a nivel comparado era admirable que nosotros por la vía democrática quisiéramos llevar adelante un proceso así. Y bueno, llevado adelante no nos convenció y seguimos intentándolo. Por lo tanto, tenemos creo que una resiliencia bastante importante respecto al proceso, y que bueno, está promovido por la política, pero también requiere este acompañamiento por parte de la ciudadanía. Pero claro, quizá mucha ciudadanía, nosotros acá a nivel más técnico, entendemos lo trascendente que es, pero a veces y de hecho yo soy de región, cuando le pregunto a la gente de la región, le digo, bueno, tenemos que ir a votar el domingo, pero ¿qué vamos a votar? A veces quizás este proceso no se vivió tan cercano a la ciudadanía, quizás por lo poco polémica que ha sido la comisión experta, lo que está bien, pero la ciudadanía claramente lo ve más distante. Y la ciudadanía también, no sé si siempre ha entendido, y quizás esto también está dado por la mala campaña política, la mala campaña publicitaria del proceso, que es una carta fundamental. Entonces, explicar eso ha sido difícil, y claro, como dice Patricio, o como Francisco también lo han hecho, nosotros las instancias en las cuales hemos participado hemos tratado de dar cuenta de la trascendente que es y de cómo una carta fundamental es la norma suprema e influye aguas abajo en todo lo que es el sistema político, el funcionamiento de los órganos, los derechos de las personas, y eso es algo que todavía mucha ciudadanía no lo tiene claro. Y a esa claridad, insisto, una campaña política como la que tuvimos no logra
clarificar lo importante que es este proceso. Y eso es lamentable. Y bueno, ojalá que quienes resulten electos tengan claro lo fundamental que es esta carta y que no es un programa político, sino que es un programa que tiene que tener un largo aliento, que tiene que tener estos consensos de los cuales venimos señalando y que tiene que representar, ojalá, a una buena parte de la población, insisto, más allá de que nos guste todo o no, porque eso no va a ocurrir. Si tenemos que volver a la pregunta de si somos capaces de vivir en armonía con un texto que venga propuesto en este proceso, al final de este proceso. Francisco, ¿cómo ves esta? Que ahora quizá no ha pasado tan desapercibido en realidad, porque sí se ha criticado, pero puede pasar la cuenta después. Yo tiendo a coincidir en el hecho de que no confundamos las campañas, la franja de, de esta elección de Consejo Constitucional con la labor que desplieguen los consejeros, ¿no? La franja es en algún sentido oportunista, ubicua políticamente, se sitúa en los temas que interesan a la ciudadanía de manera muy inmediata y, bueno, tratan de sacar provecho político de esos temas que interesan de manera a veces dramática a la población. Si los consejeros realmente creyesen que los problemas de seguridad, orden público, vivienda, trabajo se resuelven automáticamente por la discusión constitucional o una fórmula constitucional u otra, estaríamos incurriendo en lo que ese gran filósofo del derecho italiano, Norberto Bobbio, denominaba la ilusión del constituyente. Creer que la Constitución tiene ciertas propiedades que configuran realidad, que crean realidad. Y eso no es así. Nosotros lo sabemos y yo creo que los consejeros constitucionales son personas políticamente responsables, entienden de que eso no es así. Y que lo que están sentando es las bases de la construcción del futuro. No sé si está tan claro eso, porque ellos en su franja decían estas cosas, que no tienen que ver con la Constitución, no solo parlamentarios. Vamos a ver si eso se traduce o no en lo que viene después o si incide. Para cerrar, Patricia. Mira, si uno se pone en lógica electoral, yo creo que no tiene sentido que nosotros lo hagamos aquí y ahora. Uno efectivamente empieza a advertir los riesgos, los peligros. Si ganan estos, va a pasar esto. Si le va bien a este grupo, va a ser un desastre. El lunes vamos a tener que hacer un ejercicio muy distinto. Estos son los 50, ¿ya? Hasta el domingo habían 10 de esos, 15, 18, 20, que aparecían como unos monstruos. Hay algunos que son monstruos para las personas más de derecha y hay otros que son monstruos para las personas más de izquierda. El lunes ya no van a ser monstruos. Vamos a tener que sentarnos a ver qué es lo que piensa el ingeniero comercial X, la abogado tanto, el sociólogo, el dirigente sindical. Y yo de verdad creo, porque eso lo siento, es que además de estar cansado, es cierto, hemos ido aprendiendo. O sea, no solamente estamos cansados, estamos más sabios. Las personas están más sabias, porque tenemos heridas que mostrar, tenemos yayas, tenemos moretones, todos. Entonces yo de verdad entiendo que hoy día el sentido común es decirle a la gente, vaya a votar, vote por estos, porque si ganan estos otros, va a ser desastroso. Yo no entiendo eso, lógico. Yo también tengo mi corazoncito, pero no seamos esquizofrénicos, porque el lunes, cuando nos juntemos el lunes, el tema va a ser, bueno, con este grupo de 50, ¿qué se puede hacer? Hablando honestamente, con esta correlación de fuerza. Y yo creo que lo que vamos a decir el lunes es, mira, ganaron esto, ganaron lo otro, pero con estas 50 personas se puede hacer algo. Se puede hacer algo. Yo estoy seguro de eso, de que con esas 50 personas se puede hacer algo sobre la base de toda la conversación que hemos tenido durante todo este tiempo. Y vamos a descubrir que algunos de los monstruos no son tan monstruosos, ni de la izquierda ni de la derecha. Así que yo por lo menos, cóbrame la palabra, Bárbara, el lunes. Yo creo que vamos a poder decir, claro,
no ganaron todos los que yo quería que ganaran, pero tenemos un elenco con el cual se puede conseguir algo. Yo, por ejemplo, de verdad creo que la posibilidad de que un sector quiera pasarle máquina al otro, la veo muy difícil, porque tenemos muy fresca la experiencia de cuando un sector, en el fondo, hizo eso. Está muy fresco. Entonces, la reacción de la piel ciudadana va a ser a mi juicio, muy viva cuando aparezca el primero, el lunes o el martes, que de alguna manera revele esto y la reacción va a ser, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que esta persona diga esto y no haya aprendido nada? Entonces, yo con esa nota de cierto optimismo, a mí lo que más me preocupa es que la gente vote. ¿Ah? Si la gente vota, esto va a ser muy positivo. Y después habrá que, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la frase? Habrá que arrear con el ganado que se tenga. ¿Cuál es la frase? Efectivamente. Hay Habrá que que, arrear Es con el lo que ganado hay, que se tenga. en el cotidiano, es lo que hay. Con ese ganado habrá que arrear. Será más flaco, será más gordo, pero con ese ganado habrá que arrear a partir del lunes. eh, y no, entonces, hacer cosas catastrofistas antes de tiempo. y dicen en el campo, además, Patricio, que no hay que apurar a ganado flaco. Está difícil eso porque los tiempos aquí son súper agotados, así que van a tener que apurarse igual. Pero yo creo que al menos mi más sincero deseo es que no haya ningún ganador que el domingo en la noche vaya a decir que aquí los acuerdos los ponemos nosotros, por mucha mayoría que tenga su sector, porque eso fue el inicio del fin, digamos, el inicio del trauma de todo lo que pasó después. Bueno, nos encontramos el lunes. El lunes vamos a estar comentando todo lo que pasó en la jornada de elecciones, cuáles son las implicancias, cómo se ve el escenario, qué cambios van a haber, y por supuesto después seguimos ya con los contenidos. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros. Francisco, Patricio también, que tengan unas buenas últimas horas previas a las elecciones. Gracias a Gracias. todos. Que le vaya muy bien, los dejamos todos invitados a seguir. Por supuesto, vamos a tener una cobertura todo este día de elecciones aquí en emol.com.